los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada Orar en la Respuesta. 10 minutos compartidos en el amor del Señor Jesús para hacer de la vida una práctica efectiva. Estimado oyente, en esta lección les voy a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Se trata del orar en el Espíritu o orar en la respuesta. Dios establece a lo largo de su palabra contenida en las Sagradas Escrituras la importancia del conocimiento, el adquirir conocimiento, la importancia de ver más allá del alcance de nuestros ojos, de nuestra visión natural y creer con entendimiento. En 1 de Corintios, en el capítulo 14, versículo 15 al 16, leemos lo siguiente. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Estimado, el pasaje bíblico hace referencia a dos tipos de oración. El orar con el Espíritu y el orar con el entendimiento. Igualmente se puede cantar con el Espíritu o con el entendimiento. Ahora bien, ambos tipos de oración son buenos, pero el efecto de los dos es diferente. Hay un orden establecido. Primero, orar con el Espíritu y segundo, orar con el entendimiento. Expliquemos. El orar con el Espíritu es orar con nuestro hombre interior o con nuestro espíritu en comunión con el Espíritu Santo, que es lo que se conoce como los gemidos indecibles que produce el hablar en lenguas, que es uno de los dones del Espíritu Santo, como establece 1 de Corintios en el capítulo 12, versículo 10, donde dice que el Espíritu Santo reparte sus dones y leemos: el Espíritu da a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Las lenguas espirituales son idiomas angelicales que el Espíritu Santo deposita en la mente y en el espíritu del creyente para que tenga una mayor amplitud para hablar, alabar e interceder delante de Dios Padre. El idioma de Dios es espiritual, indecible, dirigido al entendimiento del espíritu interior del hombre. Dios habla a nuestra mente mediante el pensamiento. Por eso debemos escuchar a Dios dentro de nosotros en nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo dará testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, y se produce en nosotros la forma de pensar de Cristo, es decir, la mente de Cristo. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 18 y 19, nos recuerda la importancia de esta práctica espiritual que Pablo enfatizó en su carta a los Efesios. Ahí dice: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La exhortación a orar en el Espíritu se abre paso a través de la enseñanza de Pablo, revelándose como un componente esencial para resistir en la lucha espiritual diaria contra las fuerzas del mal. Orar en el Espíritu es más que formular peticiones. Es una invitación a entablar una comunión profunda y constante con Dios, alineando nuestro espíritu con la voluntad divina revelada en las Sagradas Escrituras. Orar en el Espíritu implica vivir de una manera que honre y glorifique
al Espíritu que mora en nosotros. Pablo ora para que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por medio del Espíritu Santo, lo cual vemos en Efesios capítulo 3, versículo 16. Esta fortaleza es indispensable para enfrentar las adversidades de la vida y para crecer en nuestra fe. Orar en el Espíritu nos asegura el acceso a la fuerza inagotable que proviene del Padre Celestial en nuestro hombre interior. Ahora bien, ¿qué es orar con el entendimiento? El orar con el entendimiento es orar conociendo lo que estamos orando. Es cuando usted tiene una lista de oración llena de peticiones y ora con la lista para que no se le pase nada. Estas listas son buenas y nos pueden durar por varios meses, pero al final a veces vemos poca efectividad. En nuestro ministerio en la brecha por Venezuela, orábamos con un boletín de oración por la nación y la iglesia y se enviaba por correo electrónico a más de 20,000 iglesias y distintos creyentes por 10 años. Y el resultado final fue poco o no como esperábamos. La diferencia entre orar en el Espíritu y orar con el entendimiento es que orar en el Espíritu es guiado directamente por Dios, por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da los motivos por los cuales debemos orar. La efectividad es diferente debido a que damos en el blanco y expresamos la voluntad de Dios sobre la respuesta. Es decir, oramos con los resultados conforme a la voluntad de Dios. Acuérdense que Dios dice en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No perece por falta de oración o ayuno, sino que perece porque no conoce la voluntad de Dios, por falta de conocimiento, como establece Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19, donde dice, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo los misterios del Evangelio. Uno de los misterios del Evangelio es el conocimiento de la oración en el Espíritu. Profundicemos. De acuerdo con la Biblia, Dios nos escogió antes de la creación del mundo para ser suyos a través de Cristo nuestro Señor. Esto se menciona en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 4 al 14, que dice, en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Dios nos escogió. Usted es salvo porque Dios lo escogió para que seamos santos e intachables. Dios te amó primero, pero aunque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Es decir, que si Dios te escogió, Él se va a encargar de nosotros en todo y para todo. Pero no lo terminamos de entender, porque le ponemos limitaciones y restricciones, barreras, trabas y obstáculos mentales. Dios quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos y cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza que debe actuar en nosotros. Cuando tú sientes ganas de orar, no eres tú, es Dios que quiere orar contigo. Dios despierta en ti el querer como el hacer. La frase Dios pone en nosotros el querer como el hacer aparece en la Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13, que dice,
porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Esto es orar en la respuesta. Dios quiere que ores por tu respuesta, que des gracias por tu respuesta, que intercedas por tu respuesta. Esto es orar en el Espíritu, guiado por Dios, sin perder tiempo. En este pasaje, la Biblia dice que Dios despierta en las personas el deseo de hacer lo que le agrada y les da el poder para hacerlo. La carne nunca te va a despertar o llamar a orar. La carne es contraria al Espíritu de Dios. Adán hablaba con Dios, con su mente, en su espíritu, porque Dios lo llenaba todo en el huerto del Edén. Adán estaba en el querer y el hacer la voluntad divina y dialogaba con Dios en su espíritu constantemente. Dios no lo llamaba, sino hasta que pecó y rompió la comunión con Dios en el espíritu. Nosotros, por medio de creer en Jesús, Dios restableció su comunión con nosotros. A Josué, Jehová le dijo: medita en este libro de la ley de día y de noche, y entonces harás prosperar tu camino. Esto es oración constante en la mente, en el espíritu, dialogar y compartir con Dios todo el tiempo, todo el día, en tu mente. Jesús oró diciendo cuando resucitó a Lázaro. Eso lo vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículo 42. Ahí dijo: Padre, yo sé que me escuchas siempre. Si me expreso así, es por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. La oración de Jesús era en el espíritu, no con el entendimiento. Conclusión: cuando el creyente tiene comunión o dialoga con Dios en su espíritu, el Espíritu Santo pone el querer como el hacer y nos conduce con gemidos indecibles y audibles a orar por la respuesta directa de lo que estamos solicitando. Dios conoce el principio y el final y quiere que oremos con inteligencia, con conocimiento, y conozcamos los misterios del Evangelio para ser efectivos y con velocidad de respuesta. El Espíritu Santo conoce las intenciones del corazón, de la mente, y nos guía a toda verdad, y la verdad nos hará libres. Orar con el entendimiento no es malo, pero orar en el Espíritu es mejor. Hermano, si usted ha recibido los dones del Espíritu Santo, comience a pedírselo a Dios. Si no los ha recibido, pídaselos al Padre, el cual da abundantemente sin reproche. Cuanto más dará, dice la palabra, al Espíritu Santo a quien se lo pida. Estimado, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y no habla en lenguas, entonces usted se está perdiendo el orar por sus respuestas. Ahora bien, si usted ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y habla en lenguas, practíquelas con el tiempo las podrá interpretar y sabrá cuál es la respuesta a sus oraciones, acortando el tiempo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tus infinitas misericordias y tus múltiples piedades. Precioso Espíritu Santo, danos tus dones y enséñanos a orar en el Espíritu, para que podamos orar en la respuesta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.